gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Ya no me siento solo, 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 ya no me siento solo, 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 porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior y me responderá, porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior y me defenderá. Los santos marchen ya hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. El Señor es mi pastor y nada puede faltarme. En lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz, junto a aguas de reposo, siempre me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y aunque ande en valle de sombra y de
sendas de justicia. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú siempre vas conmigo. Te cantaré todos los días de mi vida.
palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Predica la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todos juntos, el 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, de que sea de bendición a nuestras vidas. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón.
suplicamos y bendecimos, Señor, tu santo nombre. Suplicamos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, oh Padre, para que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude a entender tu palabra y nos guíe, Señor, a hacer tu palabra. En el bendito nombre de Jesucristo, Señor, suplicamos estas cosas. Amén. Bueno, la semana pasada celebramos la Navidad, por supuesto. Pero los dos domingos anteriores, el domingo 8 y el domingo 15 de diciembre, habíamos hablado sobre el ser siervo. Hicimos una pausa el domingo pasado para hablar sobre la Navidad, pero ahora vamos a hablar nuevamente acerca de ser siervo, la parte 3, y todavía tengo la conclusión, que es para el próximo domingo, si Dios lo permite, por supuesto. Y sí, haciendo memoria, habíamos dicho que hoy todos queremos verdaderamente servir a Dios. Queremos ser siervos de Dios. Y sí, hago esto otro, pero habíamos dicho, ¿cómo servir a alguien a quien no vemos? ¿Cómo servir a alguien a quien no vemos? ¿No es cierto? Y claro, habíamos dado, por supuesto, definiciones, no la vamos a dar ahora nuevamente, definición de ser siervo, qué es ser siervo, de dónde proviene esa palabra y todas esas cosas. Pero sí vamos a decir, tal vez nuevamente, la definición de ser un servidor de Dios. De ser un servidor de Dios, por supuesto. Y claro, muchas veces nosotros, si alguien nos hizo un favor, queremos agradarle en todo a esta persona que nos hizo este favor. Si alguien me dio ahí, digamos, yo necesitaba $5,000 y alguien me dice, toma, 10,000 te doy para que no te falte, yo voy a estar agradecido, por supuesto. ¿Quién no? Y voy a querer hacer lo mejor para él, para esta persona. Y es natural, por supuesto, porque así somos los humanos, que queremos, por supuesto, mostrar nuestro agradecimiento cuando hemos recibido un algo de alguien. Nuestro agradecimiento a ese alguien es tratando de corresponderle en cierta manera. Tratamos de hacerlo eso, ¿pero qué? Servidor de Dios, ¿quién es? Alguien que ha venido a los pies del Señor Jesús y ha reconocido su señorío en su vida. Alguien que, a pesar de cualquier cosa, pues simplemente él ha escuchado la palabra del Señor y entrega su vida al Señor y quiere seguir al Señor. Ha entregado su vida al Señor. Entonces, y claro, aquí no estamos hablando de religión. No estoy diciendo a alguien que es budista, que es testigo de Jehová, que es evangelista, que es bautista, que es adventista. No. Miren que no dije que es cristiano, porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una forma de vida. Eso es el cristianismo. No estamos aquí hablando de religión. Y el Señor, Él no vino a llamar a los religiosos. Es más, ahí vemos cómo les dice tanto a los fariseos, a los saduceos, que ellos eran seguidores de la ley. Se supone que hacían, por supuesto, lo que decía en la palabra, en este caso la Torá, que es la Biblia hebrea, por supuesto, de los judíos, y eso cumplían. Pero el Señor Jesús les dice que una vez les dijo sepulcros blanqueados, otra vez les dijo generación de víboras. Claro que nosotros no podemos decir eso.
Jesús lo puede decir, nosotros no, por supuesto. Por favor, no le diga a alguien, tú eres un fariseo. Y claro, nosotros tenemos la palabra fariseo como que es algo malo. Pero mire, no hay que decir las palabras sin conocerlas. Fariseo era una secta. Pablo era fariseo. Sí, él dice, soy fariseo de fariseos. He estudiado a los pies de Gamaliel, que también era fariseo. Entonces miren, si vamos a decir a alguien una palabra mejor, debemos verla y pensarla mejor y bien y saber lo que decimos. Pero miren, sí, alguien que ha venido a los pies del Señor Jesús y ha reconocido su señorío para su vida, ha decidido seguir a Jesús y le ha entregado su vida por completo, además oye su voz para obedecerle. No simplemente que oye no, para obedecerle, hace, es un hacedor, o le obedece sin ninguna objeción y sin importar las circunstancias que está pasando, hará solamente la voluntad de su Señor. No, es que yo no tengo tiempo, que hago esto, no. Si el Señor le dice, haz esto. Pero mira que yo tengo que ir a trabajar y si no trabajo no gano el pan. Haz esto, te digo. A pesar de las circunstancias, le obedece. Oye su voz y le obedece. Es un hacedor. No es solamente un oidor, es hacedor. ¿Ok? Entonces, eso es la definición de servidor de Dios. Entonces, está decidido, sigue, oye, hace, obedece. Estos son verbos. Y recuerden que los verbos son acciones. Actúa. Está decidido a qué? A seguir, a oír, a hacer, obedecer. Actúa. Eso es un servidor de Dios. Pero miren, vamos a ver las características de este servidor de Dios, de este siervo. Ya habíamos dicho en los domingos pasados que siervo no es más que un esclavo. Siervo es un esclavo. Y este esclavo hace lo que su amo le dice. Él hace sin objeción. Eso habíamos dicho que por supuesto en hebreo es eved y en griego es diaconeo. Y de ahí es lo que viene el término diácono. Diácono, diaconiza. Servidores. A veces lo tomamos solamente un título bonito, que nos adorna, pero es un servidor. Ok, un esclavo, hablando en términos más rudos, es un esclavo. Entonces, las características, o mejor dicho, ¿qué es este siervo? ¿Qué es este siervo? O sea, las características. Primero, y muy importante, el servidor de Dios ha nacido de nuevo. El servidor de Dios ha nacido de nuevo. Ya en Juan capítulo 3, versículo 4, ¿qué es lo que nos está diciendo? En Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues bueno, quiere entrar al reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y si usted ha nacido de nuevo, quiere decir que es un esclavo del Señor. Y miren, esta implicación de nacer de nuevo quiere decir que Él es diferente a como era antes.
Es totalmente diferente a como era antes. No me refiero al aspecto físico, sino internamente su forma de pensar. Allá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17? Nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El hombre viejo murió. Este hombre es nuevo y hace las cosas diferentes. Este hombre ha tenido un cambio de actitud. Ese es el arrepentimiento. Gráficamente el arrepentimiento es un cambio de actitud o cambio de camino. Si usted iba para el norte, ahora va para el sur. Si iba al este, ahora va al oeste. Un cambio completo de actitud, de dirección. Esa es una persona que es nacida de nuevo. Y una persona no nace de nuevo en partes o por partes, sino todo o nada. Todo o nada. Porque el Señor hace un cambio completo, perfecto, no un cambio imperfecto. No, cambio perfecto. Entonces, ha nacido de nuevo. Entonces, nuevamente, siguiendo, ¿qué es? Las características de este siervo. Ha nacido de nuevo, se niega a sí mismo. Esa es otra característica. O sea, eso es parte de lo que es esta nueva persona. Es una nueva persona. Esta nueva persona se niega a sí mismo. ¿Y qué quiere negarse a sí mismo? No hacer lo que él quiere, sino lo que otra persona quiere que haga. Y esta otra persona no es cualquier persona, es el mismo Señor que le dice, si el Señor, si somos nosotros siervos de Dios, servidores de Dios, esclavos de Dios, entonces vamos a hacer lo que mi amo me manda hacer. Y claro, yo quiero hacer algo, pero mi amo me dice, no hagas eso, primero haz esto otro. Ay, pero yo quería hacer eso. Pero yo te estoy ordenando que hagas esto. Se niega a sí mismo y hace lo que su amo le pide. ¿Sí? Entonces, si he nacido de nuevo, mi forma de pensar debe ser diferente, mi forma de ver las cosas no deberían de involucrar el yo personal. Porque muchas veces nosotros nos llamamos, no nuestro nombre, sino yoyos. Yo esto, yo esto, yo esto, yo esto otro, yo esto otro, y mi apellido también es yo. Yo. Cuando deberíamos ser unas personas diferentes, por supuesto. No involucrar el yo personal, más bien mi pensamiento debe estar centrado en Jesucristo. Jesucristo el Señor y lo que Él desea, lo que Él espera de mí. En otras palabras más simples, usted como seguidor de Jesucristo, a los ojos del mundo es un perdedor. A los ojos del mundo es un perdedor. Negarse a sí mismo es una forma de perder frente al mundo, pero es de grande ganancia a los ojos de Dios. Y la pregunta es, ¿qué usted prefiere? ¿Ganar ante los hombres en forma temporal? Porque la vida suya es temporal y la mía y la de todos es temporal. ¿O prefiere ganar ante los ojos de Dios y hacer lo que Dios le manda hacer? Y esa es una ganancia no temporal, sino eterna. Usted escoge. Entonces, el siervo de Dios se niega a sí mismo. Miren que le pongo difícil. Es que yo no le pongo difícil, sino eso es lo que Dios quiere de nosotros.
Y los requisitos de Dios por ningún motivo van a bajar, van a cambiar. No. No. Si usted quiere y desea verdaderamente seguir al Señor, tiene que negarse a sí mismo. Entonces, otra característica, es humilde. Y claro, la virtud de ser humilde, miren, muchas veces lo pensamos mal, pensamos que ser humilde es ser pobre. El no tener un lugar donde vivir, que comer, o alguien que no habla mucho. Ay, humildito es. No. Ser humilde esa es una virtud diferente. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre las otras personas. La persona humilde reconoce el dominio que Dios tiene sobre usted. Y si Dios le dice algo, pues Dios está antes que su propio pensamiento suyo y hace lo que Dios le manda. Usted está enojado con algún hermano y por lo general como humanos que somos ni le queremos ver, ni le saludamos, ni nada. Somos humanos, los humanos somos así. Pero si verdaderamente eres un siervo de Dios, sí, mira, tienes que dejar a un lado ese pensamiento. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Y el Señor es el que va a hacer. Tiene que ser, sí, humilde. Entonces, aprende, asimismo, esta persona humilde aprende a darles valor a las demás personas por encima de sí mismo. Isaías 57:15, ¿qué nos dice? Isaías 57:15. Nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habla, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está con el humilde. Y usted puede estar bien vestido, pero dice para levantar el espíritu del humilde. El espíritu de la persona no es lo físico, lo que se ve, sino es lo que no se ve. ¿Cómo usted trata a los demás? Y claro, es que él me trata mal, entonces yo también le trato mal. Perdón la expresión que voy a decir, a mí no me gusta decir malas expresiones, más aún desde el púlpito. Por supuesto que no. Ni siquiera malas palabras digo. Nosotros en Ecuador decimos, le trata la patada. Así decimos. O sea que le trata mal a la otra persona. A pesar que la otra persona le trate mal a usted, usted no le trate de esa forma, mal, sino de una forma diferente. Y seguramente le van a decir, es que usted, mi hermano, no aprende. Le están pisoteando y usted está ahí. Bueno, eso es parte de negarse a sí mismo, ¿no? Y de ser humilde. De eso no estamos hablando, de ser siervo. Y sí, y aunque los mismos hermanos digan, es que a usted, mire, usted no aprende, le están insultando, pisoteando y usted está ahí. El Señor nos manda a amar, no solamente con palabras, sino con acciones. Muy bien. Entonces, claro, el Señor Jesús es el verdadero ejemplo, por supuesto, de humildad, ya que siendo Dios mismo, Él se humilló y se hizo hombre. ¿Para qué? Para enseñarnos, para morir por nosotros. El Señor Jesús. Tercero,
está dispuesto a hacer lo que su Señor le manda. El siervo está dispuesto a hacer lo que su Señor le manda. Y claro, el servir a nuestro Dios no es solamente en un lugar de prominencia, donde todos le puedan ver, donde todos visualicen y se den cuenta que usted está haciendo eso. No. Ayer hablábamos con esta hermana, una ancianita. Me hablaba de este hombre que les dije que es verdaderamente un siervo. Yo le dije, sí, él estuvo aquí a las 10:30 de la noche, a las 10, algo así de la noche. Y según veo aquí mis registros, parece que se fue a las 2 de la mañana. Y parece que durante el día también estuvo porque perdió su llave y yo le estaba ayudando a buscar su llave. Y gracias al Señor que el Señor me dirigió a hacer las cosas como, le digo, a ver, ¿dónde estuviste? Me dijo, aquí, acá. Fuimos, buscamos, ¿no? Entonces le dije, ¿y dónde más? Y fui también allá. Ok, le digo, yo voy a buscar allá. Dice, no te preocupes, yo puedo ir allá. Yo sé dónde fui exactamente. Y él fue, y a los 10 minutos la encontré, me dice, vino contento. Se le había caído en un refrigerador grandísimo y dentro de una caja de legumbres, sus llaves. Fíjense. Y temprano su esposa me había llamado acerca de si he encontrado una llave. Le digo, no. Entonces me mencionaba esta señora, me decía, él verdaderamente hace las cosas sin que le vean. Y nadie, por supuesto, le reconoce. Deberíamos hacer un documental, me dice así. Le digo, sí, de verdad, le digo, porque sí, yo le he visto, le digo. Oh, yo le he visto. A veces cuando yo estoy saliendo a las 10:30 de la noche, él recién llega. ¿Hasta qué hora se queda? Yo no sé, pero ayer vino a las 9:30. Yo estaba aquí y yo le ayudé a hacer todas esas cosas. Y me dice, hay que hacer un documental, porque mira, este hombre esto. Y yo le escuchaba nomás. Y yo decía, sí, verdaderamente, él es un siervo de Dios. Que hace las cosas no para que lo vean, ni siquiera para que le den gracias. Pero él hace para su Señor, para nuestro Dios, verdaderamente. Hace. Entonces, está dispuesto a hacer lo que su Señor le manda y hace las cosas no solamente en lugar donde hay de prominencia, donde le van a ver, sino él hace el servicio donde este hombre es necesario. Ese es el siervo, donde es necesario. Yo soy necesario ahí. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero voy a hacer lo que puedo. Me necesitan ahí. Si yo veo a alguien que está batallando con algo pesado, yo estoy de apuro, pero vamos, soy necesario ahí. No me llamaron, pero yo soy necesario ahí. Y lo hace. Eso es una persona, un siervo. Y además, este siervo no hace cuando está desocupado. O no lo hace porque está desocupado. Sino en su ocupación hace lo que es necesario, lo que alguien necesita. Recuerden lo que dice la palabra, lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice? Que las cosas buenas que nosotros debemos hacerlas, porque ellas fueron creadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas. Ni siquiera lo que hago es porque soy bueno. Eso es lo que quiere decir. Ni siquiera lo que hago lo hago porque soy bueno, sino porque ya estaba determinado que yo debía de hacerlo. Y muchas veces no lo hacemos.
pero sí. Entonces, como digo, el servir al Señor no es cuando yo estoy ocupado, sino cuando tenga más tiempo, sino donde hay necesidad. También el siervo agrada a su Señor primero y no a los demás. No es que estoy diciendo de que no agrada a los demás, no estoy diciendo eso, sino que agrada a su Señor primero. Pero muchas veces cambiamos. Tratamos de agradar al hermano primero y no agradamos a Dios. Hacemos algo que decimos que es para honrar a Dios, pero desarreglamos otra cosa. Tenemos que agradar a Dios primero, no a los demás. No, miren que no estoy diciendo que no hay que agradar a los demás, no, hay que darle el primer lugar a Dios, eso es lo que estoy diciendo, el primer lugar a Dios. Algo, digamos, muy, muy común en nosotros, ¿no? Que cuando nuestros niños están en edad, la niñez, 7, 8, 9, 10, 15 años, y tienen partidos de fútbol, de soccer, lo que sea, los días domingos, en vez de venir acá a la iglesia, los llevamos. Miren, y con eso estamos enseñando a nuestros niños de que no es tan importante Dios, que lo primero no es Dios, con tal de que yo cumpla, y no es así. Y no es así. Lo primero es lo primero, Dios, el Señor, es lo primero. Entonces, tu servicio al Señor no tendrá un propósito, pasión o dirección si estás tratando de agradar a los demás o lo tratas de hacer con tus propias fuerzas. Y miren, esas son características básicas de un servidor del Señor. Se niega a sí mismo, es humilde, está dispuesto a hacer lo que su Señor le manda, agrada a su Señor primero. No estoy diciendo que esas son todas sus características, sino características básicas. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver principios básicos. Lo que hablamos, o sea, características, quiere decir lo que es. Lo que es. Y cuando digo lo que es, poniendo como ejemplo, esta persona es alta, esta persona es delgada, esta persona es esto, lo que es. Esas son las características. Pero ahora vamos a hablar sobre principios básicos de un servidor, o sea, lo que hace, que es diferente, ¿no? Lo que es una cosa y lo que hace es otra cosa. Lo que hace. Entonces, principios básicos. Entonces, miren, primero, todo cristiano es llamado a ser siervo de Dios. Todo cristiano es llamado a ser siervo de Dios. Punto. No hay nada que usted pueda hacer. Usted dice, yo quiero ser cristiano, yo he aceptado al Señor, pues recuerden, la característica era ¿qué? Se niega a sí mismo, ¿no? Primero, ¿qué? Habíamos dicho que era ¿qué? Ha nacido de nuevo, y el nacer de nuevo era, ya dijimos lo que es nacer de nuevo, y después se niega a sí mismo. Entonces, ¿qué? Ahora, principios básicos, todo cristiano es llamado a ser siervo de Dios. Y Pablo dice que los cristianos han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Allá en Romanos 6:22 lo está diciendo. Y ser siervo quiere decir, ya dijimos que es esclavo, servidor, podemos decir oidor. Y si decimos esclavo, servidor, oidor, esto quiere decir que este siervo calla, que este siervo atiende. O sea, pone atención. ¿Y por qué calla? ¿Y por qué pone atención? Porque este siervo necesita oír la orden que
su Señor le va a dar. Porque si no calla, no puede escuchar. Y si no pone atención, va a escuchar, pero diferentes palabras. No sé si ustedes han jugado el juego del chisme. Hay un juego que se llama el chisme. Se ponen ahí, supongamos, 10 personas, y acá la primera persona le dice una frase a la primera, pero en el oído, y el siguiente tiene que decirle en el oído del otro, y así hasta la décima. Y cuando el primero dice, ¿y cuál es la palabra que dijo? Tal palabra. La otra persona dice una palabra. Eso se llama el chisme. Entonces, claro, es un juego, por supuesto. Entonces, miren, pero claro, el siervo, este esclavo, este servidor, este oidor, calla, atiende para poner atención porque quiere escuchar, quiere oír. ¿Para qué? Para hacer lo que le manda su Señor. De lo contrario, no podrá hacerlo. Entonces los principios básicos. Y claro, Entonces, ¿qué hace este siervo? Primero, este siervo, un siervo de Dios, se congrega. Se congrega. Inclusive la palabra misma dice, miren, esto bien básico, donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo, en medio de ustedes. Y además, miren, el mismo Señor Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo poder amar a alguien si no nos reunimos con los discípulos? ¿Cómo mostraremos a la gente, a los demás, que somos cristianos si no nos reunimos? Y allá mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos está diciendo 10:25, nos está diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Muchas veces nos dejamos de congregar y nos acostumbramos a simplemente a estar, bueno, no es una palabra, pero lo entendemos, descongregados. No es una palabra castellana, pero lo entendemos, ¿no? Entonces, congregándonos, mostrando nuestro afecto, nuestro amor para con los demás. El siervo se congrega. ¿Sí? Ser siervo de Dios no es una opción, es un llamamiento. Ya dije al principio de que todos los cristianos somos, ¿qué dije? Siervo, todo cristiano es llamado a ser siervo de Dios. Todo cristiano es llamado a ser siervo de Dios. Entonces, ser siervo de Dios no es una opción, es un llamamiento. Es un llamamiento. Y miren, este llamamiento no es un llamamiento opcional, no. Allá en Romanos 11:29, ¿qué es lo que nos dice? Leamos Romanos 11:29. ¿Qué nos dice? Nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable quiere decir que no es revocable, que no se puede decir hasta aquí nomás es, ahora ya no es. El llamamiento de Dios siempre es constante, nunca se termina, no es irrevocable. Irrevocable quiere decir, o sea, que ya no es. O sea,
irrevocable, o sea, el llamamiento de Dios es irrevocable, es irrevocable. El llamamiento de Dios es para siempre, no es solamente por un pequeño tiempo, hasta que tengas 15 años. No, es para siempre. Si usted decidió seguir al Señor, debe ser para siempre. El llamamiento de Dios a seguirle es para siempre, constante, a diario, hasta el final de tu vida. El llamamiento de Dios. Entonces, no puede decir usted, ahora soy cristiano y mañana ya no. Entonces, además, el siervo no es un observador distante. Cuando Dios habla, nosotros debemos obedecer. Cuando Dios habla, Él llama, nosotros damos el paso adelante. Vemos cuando Dios llamó a Abraham allá en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, ¿qué es lo que le dice Dios? Le dice, vete de tu tierra y de la casa de tu padre. Y continúa diciendo, y yo haré de ti una gran nación. ¿Qué hizo Abraham? Él obedeció. Él le preguntó, ¿a dónde voy? ¿Pero a dónde voy? ¿Dónde voy a llegar? Ya sabe la persona tal dónde voy a llegar. No dice nada, sino que él salió y obedeció. Entonces, ¿y qué? ¿Qué diferencia hay en el día de hoy? Si el Señor llamó a Abraham ese tiempo, en que era bien complicado la situación, nadie conocía a nadie. Y ahora que tenemos, Señor, el Señor le llama que vaya al África. No, pero Señor, allá yo no tengo familia. Mira que mi prima vive allá en New York. ¿Por qué no me mandas a New York? Quiero que vayas al África. Pero bueno, entonces, el llamado del Señor no es una opción, es un llamamiento, por supuesto. El ser siervo de Dios no es una opción, es un llamamiento. Y además, cuando el Señor llama también, el Señor capacita. Cuando el Señor llama, el Señor también le va a capacitar. Por lo tanto, usted debe no simplemente, si el Señor le llama, usted va a esperar en la casa a que le vengan las cosas. No. Si el Señor le llamó a hacer algo, investigue, estudie, escudriñe. El Señor le llamó a usted a servir. Pues bueno, voy a escudriñar las Escrituras. Voy a investigar. Voy a ver cómo es esto, cómo es otro. Invierta su tiempo en buscar, porque el Señor le ha llamado. Y el Señor mismo le va a instruir. El Señor mismo le va a preparar. El Señor mismo le va a abrir su conocimiento para que pueda entender lo que está investigando, lo que está escudriñando. El Señor mismo lo hará. Eso es lo que hace un siervo de Dios, por supuesto. Lo único que tienes que hacer es ¿qué? Tienes que estar dispuesto a hacerlo. No, es que ayer me decía esta persona con la que hablaba, me decía, es que Carlos, mira, es que no tengo tiempo. Es que para mí el tiempo es corto. Le digo, pero mira, por lo menos un tiempito así. Me dice, ¿cómo haces tú? Me pregunté. Le digo, mira, yo hago de esta forma. Para mí se me hace fácil porque viene a mi mente esto, entonces yo busco por esto, entonces, y de ahí voy viendo. Entonces lo que me interesa, yo aparto y sigo buscando, sigo investigando. Dice, yo lo voy a hacer así, me dice, voy a darme mi tiempo. Digo, sí, tienes que darte tu tiempo, porque si no, nada va a pasar. A menos que tú quieras seguir así como estás. Pero bueno, entonces el Señor también capacita. Pero miren, ¿y saben qué? Dios nos ha dado dones o habilidades, algo que la iglesia necesita.
pero es el Espíritu Santo el que distribuye los dones. Allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, lo dice que es el Espíritu Santo. ¿Y lo hace para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Y miren, muchos años, perdonen lo que le dije, muchos llevan muchos años en la iglesia tratando de entender cuál es su don, tratando de descubrir sus dones, pero estas personas van a la tumba sin descubrirlos. ¿Por qué? Porque nunca buscaron trabajar, porque nunca buscaron trabajar. Despertemos, mi hermano. Trabajemos, sobre todo sabiendo que la iglesia tiene necesidad de muchas cosas. No espere que una persona haga todo. Es que a mí no me han dicho. No espere que le digan. ¿Acaso que alguien tiene que decirle a usted, bueno, usted es siervo, va a ser siervo de Dios este mes, el próximo mes descansa? No, el ser siervo de Dios es constante, el llamamiento es constante. Y ya les dije que el siervo de Dios que se prepara, se instruye, escudriña, hace lo que debe hacer y Dios, el Señor, le ayuda y le guía. Y el Señor capacita. Servir no es algo que haces por Dios, es algo que Dios hace a través de ti. El servir a Dios no es algo que tú haces para Dios. Nosotros no podemos hacer nada, por supuesto. ¿Y cómo vamos a decir de que yo estoy haciendo esto para Dios? Dios está haciendo cualquier cosa que está haciendo, me está usando a mí. Me está usando a mí. Yo soy un simple medio por el cual el Señor se va a glorificar. Nosotros somos los medios. Nosotros somos los floreros donde se ponen las flores, las rosas. Y si ponen aquí unas rosas, no le van a ver el jarrón, sino van a ver las rosas, ¿no es cierto? Entonces, qué lindas rosas. Nadie va a decir qué lindo florero. No, qué lindas rosas. ¿Dónde las consiguió? Eso es lo que van a decir. Y eso es lo que nosotros somos. Simplemente containers por el medio de lo cual el Señor se glorifica. Miren. Y claro, cuando nosotros principiamos a pensar de que nosotros somos suficientes para hacer una tarea, dejamos de servir a Dios. Cuando nosotros principiamos a nosotros la gloria, dejamos de servir a Dios. Porque la gloria debe ser para Dios, no para mí. Yo canto para el Señor. Canto bonito, el Señor me ha dado esa voz. Canto un poquito feo, bueno, el Señor me va a mejorar esa voz. Pero yo canto para el Señor, yo alabo para el Señor. Debemos hacerlo para el Señor, no para mí, no para glorificar a mí. No debo buscar mi propia gloria. El ministerio efectivo depende de una total humildad del siervo de Dios. Ya hablamos, la característica es humilde el siervo de Dios. Pues depende, el ministerio efectivo de una persona depende de una total humildad del siervo. No hay lugar para la arrogancia en el ministerio. No hay lugar en que si yo no estoy ahí, no sale nada bien. Yo tengo que estar ahí para que salga bien. ¡No! Dios es el que obra. Cuando tú le pones al Señor primero, entonces lo que hagas será para glorificar a tu Dios, para el Señor. No hay lugar para la arrogancia. Entonces, un lugar, por el contrario, una actitud de dependencia total en Dios es requerida para tener un ministerio exitoso. Dios
es quien hace la obra por medio de nosotros y no nosotros por sí mismos. No nosotros por sí mismos. Sí. Entonces, miren, ¿usted piensa que puede hacer algo? ¿Usted piensa que puede hacerlo? ¿Usted piensa que está capacitado para hacerlo? ¿Piensa que usted tiene el carisma y la personalidad para hacerlo? ¿Piensa que sin usted nada se puede hacer? Miren, Dios le va a decir, no te necesito. No te necesito. Por otra parte, piensa usted que no puede, piensa que usted es incompetente, que es insignificante y que mire la gente, yo voy a cometer muchos errores, piensa todo eso. Mire, Dios puede darle un ministerio como nunca usted imaginó. Lo único que tiene que estar usted dispuesto. Porque no es como usted lo hace, sino lo que usted hace para su Señor. Por supuesto, todos queremos hacer las cosas mejores para el Señor, pero a veces, perdón que tome el ejemplo es el mejor ejemplo del cántico, a veces decimos, no, yo no canto bonito, no, yo voy a hacer mal, no. Dios se puede glorificar. Alguien puede estar en una congregación que va a ser tocado por esa forma de que usted no puede cantar, pero sin embargo lo está haciendo y lo hace con una devoción para el Señor. Y esa alma seguramente se va a transformar porque Dios está obrando a través de usted. Es el Espíritu Santo el que obra. No es lo que usted haga, sino lo que usted haga para el Señor, no para las personas. ¿Busca gloria? ¿Usted quiere ser un predicador? Dios está diciendo, estoy buscando servidores. Servidores. ¿Quiere usted ser un héroe de la fe? Dios dice, estoy buscando obreros anónimos. Obreros anónimos que estoy buscando. ¿Quiere ser usted conferencista y viajar por diferentes lugares para llevar la palabra a todas las personas? Dios te dice, no te necesito. Quiero que vayas de misionero al África, a las selvas peruanas, a los Andes de Bolivia. Allá te necesitan. O anda a los suburbios de allá de Washington, donde allá te necesitan. Anda. Entonces, pero también no responder al llamado tiene consecuencias eternas. Sí, la Biblia claramente dice lo que Dios espera de nosotros, pero nosotros no respondemos a la gracia del Señor como Dios espera. Y sí, muchos son felices gastando su tiempo, gastando su dinero en esto o en esto otro. Sí. Pero claro, y no gastan en el ministerio, en la iglesia, pero habrá consecuencias en la eternidad. Será verdaderamente devastador para aquellas personas que después de que el Señor les salvó, sin embargo continúan viviendo y haciendo como ellos desean, como ellos quieren, no negándose a sí mismo, no tratando de hacer como el Señor o lo que el Señor le manda hacer. Dios no espera eso de nosotros. Padre, te glorificamos, Señor, y bendecimos, oh Dios, tu santo nombre. Suplicamos, oh Padre, que tú abras la mente, el entendimiento de las personas que escuchan para que puedan, oh Señor, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo el Señor, suplicamos, oh Padre, estas cosas. Amén.